compartir algo de lo que he hecho y esto. Está muy bien, pues, yo lo disfruto bastante. Bueno, déjenme, les presento, les voy a compartir mi pantalla. Como les dije, voy a hacer presentación aquí de pie un poquito como para no, va a cambiar un poco el formato. Entonces, bueno, creo que así, es que luego se me ve así la cara como muy de cerca. Mejor así que se vea tantito más lejos. No tengo nada que ocultar, ¿no? Pero creo que así está un poco mejor. Bueno, creo que ahí deben estar viendo mi presentación. Déjenme, pongo aquí más chiquitito. Así está. Y bueno, pues esta presentación, déjenme les cuento un poquito de qué se trata. Bueno, dejé las diapositivas en inglés, en mal inglés, tampoco es que yo sepa pues muchísimo, pero las dejé así, es que fue una presentación que realicé en este año, casualmente, en el Reino Unido. Ellos, los chicos allá también del capítulo de óptica me invitaron a hacer, realizaron un congreso, que es así como el que se hace aquí en el CICES pues cada año. Pero ellos era la primera vez que lo hacían y tuvieron ahí unos invitados y todos, y me invitaron como panelista, ¿no? Así bueno, como una de las pláticas. Y entonces en el tiempo que estuve allá, también hice pues, una presentación una vez cuando finalizó pues el proyecto de lo que fue a hacer. Y a ellos pues me dijeron que les había gustado mucho que la forma de presentar y que las diapositivas, y entonces el propósito en esa ocasión era, oye, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre cómo preparas estas diapositivas y como, cuál es más o menos, digamos, la forma en la que estructuras el diálogo y el contenido para, pues no sé, como para proveer ahí algunas ideas, ¿no? Y es exactamente eso lo que yo pues, les quiero compartir hoy. Entonces ahí una disculpa si el texto está en inglés, pero si encuentran errores, es probablemente que yo no soy tan diestro pues, en el idioma de Winchester. Bien, entonces, pues secuestro de atención. Déjenme ver que tengo por aquí mi guía, pues. Bueno, como ustedes bien saben, uno cuando hace una presentación, pero no tomen esta presentación como ejemplo, o sea, solamente voy a dar básicamente unas pautas. Pero, pues en general, la atención, como dice allí, es un recurso que generalmente está limitado, ¿no? Eh, y por tanto, digamos, si es un recurso que es limitado en las personas, lo que nosotros, digamos, como expositores debemos hacer es, pues básicamente secuestrarlo, ¿no? O sea, cómo no debemos estar pidiendo de que nos presten atención, sino, bueno, ¿qué hacemos para jalar la atención y poder, digamos, como alguien que está así, y digo, ¿qué está pasando allí? ¿No? O sea, creo que eso es el objetivo más o menos al que quiero llegar, mostrándoles algunas ideas bueno, que a mí, que creo que me han dado resultado. Y seguramente todos nosotros, al menos una vez en la vida, yo estoy casi seguro, nos ha ocurrido que pues vamos a una presentación y esto pues así como que nos llama muchísimo la atención, ¿no? Y entonces luego se vuelve pláticas digamos, de nuestra vida cotidiana, con los amigos o con la familia. Ahí esto no cambia. Así, y entonces, bueno, la gran pregunta allí es si, bueno, ¿qué fue lo que hizo el conferencista en esa ocasión? Tanto, digamos, de que el mensaje se quedó grabado en nuestras mentes, ¿no? Entonces, no sé si han llegado, independientemente del tema, porque ahí confluyen muchas cosas, ¿no? A veces hay pláticas que recuerda en parte porque pues tenemos nuestros propios intereses, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, si quiere saber sobre, no sé, agujeros negros, entonces si uno va a la plática de agujeros negros, aunque el conferencista sea malo, si ya de entrada uno tiene un interés genuino en la plática, seguramente pues nos va a parecer, wow, qué plática, ¿no? Pero bueno, hoy no me quiero concentrar tanto en esos intereses particulares de las personas, sino, bueno, cómo se estructuran este tipo de cosas para llamar la atención. Y entonces, volviendo otra vez a la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hace? Seguramente en esa conferencia, ¿qué fue lo que hizo el conferencista para llamar nuestra atención? Si uno se pone a pensar en eso, pues tampoco hay, o sea, no hay mucho que buscar. O sea,
esencialmente lo que debemos pensar es en el, bueno, ¿y cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, ustedes bien saben de que hay una cantidad de elementos del cerebro, y hay cosas que el cerebro disfruta muchísimo, ¿no? La curiosidad, por ejemplo, lo del factor sorpresa, ¿no? Como en una película ahí de terror que está viendo uno así como que está, pero ¿qué va a pasar? Y le ponen música y pam, 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 pam. Y luego de repente sale ahí una, entonces eso cuando uno se sorprende, pues wow, hace que te mantengas conectado, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, el propósito en general debe ser más o menos como llevar a ese tipo de cosas sin exagerar y teniendo muchísimo cuidado, porque esto es súper delicado, ¿no? O sea, si uno medio se pasa tantito de las cosas y si a las personas les queda un sabor así como que eso no me gustó, o sea, también puedes perder a tu público, ¿no? En general, bueno, volviendo a la diapositiva, hay cosas que el cerebro disfruta muchísimo, ¿no? He visto algunas que me parecieron más relevantes, pero también hay otra cantidad de cosas que el cerebro se aburre, o sea, se aburre. Y por ejemplo, ¿cómo nosotros nos aburrimos? Sí, más o menos se puede predecir que va a salir, si las cosas son rutinarias, o sea, si ves un carrito que se mueve y uno ve que hay una pared, pues se va a estrellar. O sea, ese tipo de cosas, o por ejemplo, nosotros que somos académicos, algo y que es un factor también ahí súper importante, a veces pues nosotros, digamos, queremos mostrar, no sé, a mí me pasaba a mí muchísimo cuando estaba en la universidad, que yo creía que, por ejemplo, formarme en física era lo más importante, era, yo quiero mostrar en unas diapositivas lo mucho de matemáticas que sé. Y eso o sea, embarra un poco las cosas, porque hace que en realidad las presentaciones sean pues difíciles de entender, ¿no? Y si uno, digamos, si uno quiere lograr una presentación exitosa, pues esencialmente lo que debe pensar es, primero en su público, ¿sí? O sea, bueno, ¿y qué tipo de público? No es lo mismo llegarle obviamente a unos niños que a unos profesores o cosas así, pero más que eso, o sea, es también pensar en, bueno, ¿y cuál es el cuál es el mensaje que nosotros queremos grabar en las personas, ¿no? O sea, como que pensar siempre de que si estamos en un punto y decir, bueno, y al final de la conferencia, ¿con qué quiero que se vayan, ¿no? ¿Con qué imagen quiero que se queden en la retina? Es más o menos esa la idea. Obviamente, pues nosotros, yo creo que a todos nos pasa que preparamos una presentación y mentalmente la idea que tenemos de la presentación es como lo que estamos viendo allí. Nosotros creemos que tenemos todo perfectamente organizado, sabemos cómo explicar cómo se va de A a B y luego cómo se va de C a D, y además pensamos de que todas las personas van a estar así súper conectadas con la presentación. ¿A quién no le ha pasado? O sea, es más o menos, no, sí, ya me voy al Congreso, yo voy a hacer mejor me voy a ganar el premio al mejor póster. Y la realidad es que las presentaciones suelen lucir más o menos así. Es decir, obviamente, las presentaciones se perciben más o menos así, donde pues, tenemos personas que esencialmente, eso solo por el hecho de ser humanos nos pasa, todos tenemos distractores. Distractores bien sean externos o distractores internos, o sea, estamos ahí viendo, sí, que la coherencia, la función de coherencia mutua, y uno está pensando, y las tortillas, sí, me falta comprar un recogedor, distractores, ¿no? Al final. Entonces, sin embargo, aunque esto es más o menos como se percibe, no quiere decir tampoco que todas las personas estén siempre completamente desconectadas. Digamos, una imagen un tanto realista, perdón si la imagen ahí está un poco en mala resolución, una imagen más o menos realista es como lo que se muestra en este cómic, ¿no? De cuando alguien está presentando, obviamente sí, hay unos dormidos, hay otros entretenidos, pero generalmente hay unos cuantos que están conectados. Y solamente por el hecho de eso, que tengas una persona, digamos, que esté conectada con tu speech, pues, lo que estás allá hablando, pues yo creo que vale muchísimo la pena, ¿no? O sea, tratar de conectar allí todo. Y entonces, ¿cuál es en general la idea de las presentaciones? Pues tratar, digamos,
lo que yo les quiero mostrar hoy tantito con mis experiencias es cómo se puede, digamos, como maximizar eso, ¿no? O sea, cómo lograr que pues entonces ya no solamente sea uno el que nos está prestando atención, sino pues más. Bueno, más o menos eso es lo que, a lo que quiero llegar. Y todo este tema pues es súper importante porque, pues, como dice ahí el cómic también, los seres humanos somos como tiburones, o sea, si uno, o sea, los seres humanos olemos de lejos cuando algo es aburrido. Obviamente, esto es algo que el público en YouTube, por ejemplo, se da cuenta ustedes mismos, que yo sé que ven videos en YouTube o algo, cuando uno está viendo algo y algo que no le late, o sea, pierdes, te desconectas, simplemente te cambias de video o algo así, pero lo valioso es lo súper lindo, o sea, de que este tipo de cosas, la atención, es algo que, por ejemplo, hoy pues tiene valor, ¿no? Tiene un valor comercial. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, en YouTube, el reto de los creadores de contenido? Es justamente eso. O sea, ¿cómo haces para llamar la atención de las personas para que estén full time allí conectadas, ¿no? Y entonces, entre más tiempo estén conectados, pues, digamos, hay más chance de pasarle comerciales y pues, eso es un poco ahí medio rara la cosa, o sea, así como... pero en últimas, digamos, como el propósito de YouTube en sus políticas es más o menos eso, ¿no? Cómo lograr, digamos, que las personas estén conectadas para que lo que esas personas produzcan entonces tengan un valor comercial. Y otra vez, o sea, entonces en nuestro contexto, ¿cómo sería? La misma pregunta, ¿cómo lograr que las personas que nos están oyendo en una conferencia, en un congreso, en un póster, no sé lo que sea, cómo lograr de que estén allí conectadas? Porque si no nos puede pasar lo mismo en YouTube, ¿no? O sea, de que pues simplemente lo pierdes, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado. Tampoco es que se pueda hacer de todo, ¿no? Porque ya luego la gente se pone así de que, como lo que se ve en el video, ¿no? O sea, tampoco es que le vas a poner allí unos aspersores para que las personas se mantengan despiertas, no. Yo creo que sí se vale ser creativo, se vale tener buenas ideas, digamos, ir no necesariamente seguir digamos, las líneas tradicionales para presentar contenido, pero pues hay que tener cuidado, o sea, también la gente se da cuenta, o sea, si uno le está, digamos, tratando tantito, digamos, no sé, de alguna forma, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener tacto, básicamente, para hacer presentaciones de diapositivas, y, y bueno, eso pues es algo, digamos, que las personas hacen crecer con su experiencia, ¿no? Algunas guías básicas para hacer presentaciones son pues, estas, digamos, es algo que, bueno, a mí particularmente me gusta mucho y yo creo pues, que me ha dado más o menos resultados, ¿no? Esta presentación no es un ejemplo, es un poco desordenada, pero por ejemplo, yo, yo soy convencido de que cuando uno va a hacer una presentación, una de las cosas clave, así clavísimo, es mantener el misterio. O sea, a los seres humanos nos encantan las historias, o sea, y además como nosotros somos así tan, pues digamos, pues, seres pensantes y todo esto, nos encanta resolver problemas, ¿no? Y entonces, si uno propone un problema y juega con las personas, pero otra vez hay que tener tacto, porque por ejemplo, no sé, te metes en un problema de espectroscopía, ¿no? Y resulta que estás con un público que quién sabe si sabe espectroscopía, y le sueltas un problema muy complicado, o sea, la gente también vuelve y lo pierdes, porque, pues no, o sea, de entrada dice, no, está muy difícil para mí, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr ese punto, digamos, en el que tampoco en el otro extremo, ¿no? En que le expliques así con una facilidad y una cosa así que la gente dice, ay, demasiado fácil, porque también vuelve a aburrirse a la persona. La clave aquí es en encontrar ese punto máximo, o sea, el punto en el que, ¿cómo logro contar una historia que las personas mantengan, pues estén conectadas? En parte eso es, digamos, como mantener el misterio. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de más o menos esto que fue lo que hice y que yo creo que me ha dado buenos resultados.
bueno, esto de contar a las, obviamente la idea es contar historias desde mi perspectiva, porque las historias son cosas que las personas pueden recordar con relativa facilidad. O sea, uno no se acuerda, por ejemplo, de que, no sé, la fórmula X o la fórmula Y, sino que se acuerda es más o menos cómo se conecta. Entonces hay una historia allí de fondo y eso, tratar, digamos, de hacer una presentación que tenga esa narrativa, yo creo que hace que las presentaciones en general sean muy ricas. El tercer factor es, la tercera pauta, perdón, es yo soy un convencido de que estos son otros tiempos y hay que permitir que las personas jueguen o sea, con lo que nosotros le estamos dando, o sea, permitir algo de interactividad, porque, o sea, que sea, digamos, un diálogo, siempre que el medio lo permita, obviamente. En conferencias, por ejemplo, a veces cuando es una plenaria, pues el momento de interacción es solamente al final, pues porque así se hace, ¿no? Pero si uno le puede permitir a las personas que jueguen, o sea, la experiencia se maximiza también muchísimo. Y finalmente, pues, digamos, la cuarta y última pauta bueno, la cuarta pauta de esta parte que les quiero mencionar es de que uno no se debe olvidar de que generalmente, pues, nosotros somos los expertos en nuestro tema, ¿no? O sea, esencialmente es siempre que se hagan presentaciones, pues tener mucha confianza a la hora de hablar y todo, o sea, aunque tengas allí a un tipo que se haya ganado el premio Nobel no se sabe, no sabe lo que tú hiciste, ¿no? Entonces, bueno, ese es solamente un consejo. Bueno, y este aquí otro conjunto allí de pautas. Obviamente, las buenas presentaciones, bueno, eso fue algo que aprendí, recuerdo, desde la maestría, en que yo sí creo que uno siempre debe tratar de producir sus propias imágenes. O sea, yo creo que es al menos por respeto a los demás, por una parte, y por otro, o sea, como por dignidad. ¿Sí? Esta presentación no es un ejemplo. He usado otras ahí hasta con mala resolución. Pero en general, digamos, en el trabajo, y más en el trabajo académico, yo creo que se agradece muchísimo producir buenas imágenes y obviamente lo que ustedes saben de tiempo atrás, en vez de texto, ¿no? O sea, el texto es aburrido, digamos, una buena imagen, no sé si recuerdan, por ejemplo, esa imagen que explica cómo es el Big Bang, cómo, digamos, entonces muestran así de que aquí hubo la gran explosión y luego cómo se va creando, o sea, ¡wow! Es así hasta nuestra era, ¿no? Hasta nuestra época. ¿Y dónde están los planetas y cómo están los otros? O sea, en una sola imagen, no tuvieron que ni siquiera hacer un video, solo una foto, una imagen muy bien lograda, digamos, que resume de buena forma, digamos, todo lo que de alguna forma el conferencista quería transmitir, ¿no? Eh, Jugar con colores, tamaños de letra, fuentes, obviamente que haya un flujo adecuado de diapositivas, ¿no? Hay también personas como, no sé, alguien, o sea, que pone una diapositiva así y se echa 15, 20 minutos en una diapositiva. No, eso aburre bastante. La idea es tratar de que las cosas vayan fluyendo y entonces eso hace de que el cerebro esté a toda hora activo, ¿no? Esa es la invitación que yo les estoy haciendo así, si su propósito es lograr presentaciones efectivas, ¿no? Y bueno, eso ya se los había dicho, pensaré que en su audiencia y la idea que ustedes quieren transmitir. Pero bueno, vamos al grano. Entonces, mm, y si uno quiere lograr eso, me preguntaba la otra vez, cuando estaba haciendo estas diapositivas, bueno, y uno, ¿cómo se podría lograr, eh, cómo se debería preparar una presentación para lograr maximizar la atención, ¿no? Y pues bueno, pensando así un poquito, no hay mucho que pensar. O sea, en realidad las presentaciones, y aquí cuando digo presentaciones pueden ser de varios tipos, ¿eh? Una conferencia, un paper, un póster, una charla, o sea, un cómic, no sé. Siempre yo creo que una idea clave es pensar que ese proceso
es más o menos como escribir una tesis o un paper, o sea, como que todo se podría enmarcar más o menos dentro de ese algoritmo. Me explico un poquito mejor a qué hago referencia. Generalmente, no sé, de pronto los chicos que están en maestría o las otras personas que me están escuchando, no sé si han pensado en esto, pero cuando uno tiene un paper, generalmente los papers suelen tener, y las presentaciones, suelen tener una estructura muy bien definida. Es decir, uno abre el paper y ¿qué es lo primero que encuentra? Un título, un resumen, una introducción, un desarrollo metodológico, una discusión y unas conclusiones, ¿no? Y uno, oh, sí. Pero obviamente, o sea, no necesariamente en la forma en la que se lee no es necesariamente la misma forma como los documentos generalmente son escritos, ¿no? O sea, uno cuando va a escribir algo, una tesis, por ejemplo, ¿de qué parte? No, pues primero vas y te haces los experimentos, ya tienes algo, de los experimentos salió esto, salió aquello, entonces ya que tengas unos experimentos y unas conclusiones, entonces, por ejemplo, saltas a explicar cómo lo hiciste, ¿sí? Y luego ya que, bueno, ya cómo lo hiciste, entonces se supone que para haber llegado a eso, pues habían unos fundamentos, pero por ejemplo, uno no se va a escribir los fundamentos al principio porque al final no sabes, digamos, los resultados que vas a exponer, de qué fundamentos va a echar mano, ¿no? O sea, de pronto preparas los fundamentos y al final haces un experimento y resulta que necesitabas otra teoría, pero ya habías preparado los fundamentos, absurdo, ¿sí? Y lo último que generalmente se escribe es la introducción. ¿Por qué les digo esto? Porque en una presentación, póster, conferencias, charlas, o sea, desde mi perspectiva, uno debe seguir básicamente esa misma estructura, es decir, preguntarse, ¿qué es lo que quiero, en el orden de lo que está escrito aquí en naranja? Es, ¿qué tengo esencialmente? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Quiero mostrar esto. Esto es, digamos, mi máster de slide, ¿no? Así la diapositiva maestra, que es lo que yo quiero, este es el mensaje que yo quiero que las personas se les quede en la retina, ¿no? Y entonces, ya que tienes eso, este es el mensaje que quiero transmitir, bueno, ¿y cómo hago para que este mensaje, digamos, se quede grabado? Pues esto tiene entonces dos tiempos, o sea, en realidad el mensaje, en últimas, es así como la parte máxima de una curva. Pero para llegar al máximo se necesitan, digamos, ese máximo tiene dos tiempos a los lados, ¿no? Un tiempo de preparación alrededor, digamos, de que hace de que todos los argumentos que necesito para llegar a esta diapositiva, y ya que llegas a la diapositiva o a lo que quieres decir, entonces, bueno, y ahorita cómo me salgo de allí, porque tampoco se vale poner, presentar, así como disparar, ¿no? Así, y ya, no, o sea, entonces uno así, o sea, simplemente presenta las cosas, llegas al mensaje que quieres lograr, es como una novela más o menos, y luego te sales de allí, digamos, de una forma decorosa. ¿Sí? O sea, y algo así que la gente diga, ah, ya entendí por qué me decía esto al principio, luego para dónde, la otra cosa. Básicamente ese como, digamos, mi perspectiva de cómo se deben de hacer las presentaciones. No todo eso, esencialmente para que el discurso, y aquí viene también la otra cosa clave, es de que unas diapositivas en sí, solo unas diapositivas o solo un paper o solamente, bueno, un paper es medio raro, pues, pero un póster, por ejemplo, solito, en sí no hace mucho, o sea, esto siempre hay que acompañarlo también con un discurso narrado, ¿no? O sea, que es pues, lo que el discurso, pues, o sea, lo que la persona tiene preparado para decir. Yo creo que las dos cosas son complementarias, ¿no? Básicamente todo eso debe estar enmarcado en algo para lograr coherencia. Bueno, todo eso era la parte más o menos teórica de lo que les quería decir, era bueno, lo que les quería contar un poquito sobre mi forma de pensar a este respecto. Y por otra parte, déjenme mostrarles algunas experiencias interesantes bueno, que yo creo que han sido interesantes pues, para presentar esto. Espero se diviertan un poquito. Les voy a mostrar tres experiencias. La primera es el caso de un póster interactivo. Este póster lo presenté aquí en el Congreso Regional de Óptica aquí en Ensenada, que lo organiza el Chapter CICESE casualmente.
Y en esa vez, déjenme les muestro aquí, ahí vamos, seguramente algunos de los que me están escuchando, no sé si son ya muy antiguos, lo vieron, fue en 2018 me parece. El póster que presenté es esto, olvídense del contenido, ahorita no importa tanto de qué habla, ¿sí? Y entonces con mi asesor de tesis nos preguntábamos, decíamos, bueno, ¿de qué queremos hablar? ¿No? O sea, otra vez, ¿cuál es el mensaje que queremos transmitirle a las personas, ¿no? A los oyentes? Y entonces nosotros lo que teníamos en manos, lo que ya habíamos hecho era habíamos estado explorando una técnica basada en óptica de Fourier, que es para medir espectros de cosas muy angostititas, ¿sí? Por ejemplo, como el espectro de un láser helio-neón. Déjenme les pongo tantito en contexto, ustedes recordarán eh, que si uno tiene un láser, por ejemplo, bueno, si uno tiene una fuente de luz cualquiera, pues, para ver el espectro, pues se pone un espectrómetro. Hay varios tipos de espectrómetros, ¿no? Pero digamos, los más comerciales son los de rejilla. Y ustedes recordarán los que son experimentalistas de que si uno va a usar una rejilla de difracción para medir esto, pues, bueno, esencialmente los equipos, ¿qué tan caro, qué tan costoso es el espectrómetro? Pues depende de la resolución. Y las resoluciones típicas de los espectrómetros andan más o menos como creo que los más finos son los basados en rejilla, como en 0.01 nanómetros, una cosa así, ¿sí? Como 0.1 nanómetros, o sea, como 10 picómetros, ¿no? Y entonces imagínense que tenemos una fuente de luz, ¿no? O sea, como un láser. Entonces uno le quiere medir la línea espectral láser, poder sacar la forma, el perfil del espectro, pero chispas, o sea, ¿cómo hacerlo? ¿Saben? No sé si ustedes saben, pero el ancho de la línea espectral de un láser helio-neón es absolutamente delgado, o sea, es subpicométrico, es del orden de 10 a la menos 13 más o menos. Entonces ahí se mete uno en un problema de resolución porque los equipos comerciales, al menos los basados en rejilla, no les da la resolución, ¿no? Básicamente para poder sacarle la forma espectral al láser. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, una técnica basada en rejilla de difracción, perdón, una técnica basada en transformada de Fourier. Entonces uno tiene un interferómetro, aquí está el interferómetro, y esencialmente lo que se hace es que aquí un interferómetro de Michelson, el de siempre, o sea, nada del otro mundo, de hecho es Michelson, ni siquiera está el limado, como pueden ver. Y uno pone aquí una camarita, y entonces lo que se hace, digamos, en esta idea que queremos transmitir es que se pone aquí un espejo plano, entonces la fuente de luz, el espejo se va desplazando, y en la medida de que el espejo se desplaza, entonces las imágenes capturadas por la cámara pues van cambiando, la visibilidad del patrón de interferencia cambia, ¿no? Es más o menos, está muy chiquitito, pero es como lo que se ve acá. Esencialmente lo que nosotros queríamos mostrar era eso, o sea, cómo capturábamos las imágenes, y al capturar las imágenes se le calculaba allí, digamos, qué tan buena es la visibilidad de las franjas, es la curva que saliera esta, y a uno a eso le calcula una transformada de Fourier, y ahí se puede deducir la forma espectral, ¿no? Aquí lo interesante fue que el póster lo quisimos hacer interactivo. ¿Qué es esto interactivo? Literal interactivo. O sea, pusimos en esta parte un espejo que también fue hecho con papelitos, eso dice aquí displacement, y entonces el espejo se ponía acá, una pieza de papel, y entonces la idea era de que el espejo se iba moviendo, y en la medida de que íbamos moviendo, esto está, a ver si aquí sale, eso está físicamente conectado, ¿no? Mecánicamente conectado, o sea, es un pedazo de cartón aquí y otro pedazo de cartón acá. Entonces, cuando uno iba moviendo el espejo, literal, se iban cambiando las imágenes en el póster. Y a la gente le encantó, o sea, era así, bueno, no sé, yo veía mucha gente ahí alrededor, ¿sí? Creo que Juan ahí estuvo también esa vez en el póster, y a nosotros pues nos gustó bastante. Y esa es pues como una idea que me pareció wow, mira, se pueden hacer cosas interesantes. Aquí se los muestro, esta foto está en mala resolución, pero creo que sí se ilustra un poco cómo era. Entonces aquí le hice, literal con un cúter, pues un agujero aquí al póster, bien hecho, ¿no? Para que no quede como mordido.
Aquí está el pedacito de papel y cuando se va desplazando, me regreso acá, quiero que observen aquí la imagen. La imagen me quedó muy chiquitita, pero tampoco tenía tanto espacio. Y entonces aquí una imagen de interferencia, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, eso como para lograr tantito de interactividad, bueno, por una parte, pero no era el único recurso interactivo que tenía el póster, sino que eh, obviamente tenía varios tipos de público, ¿no? O sea, el público que solamente quiere ir y saber un poquito así, sin necesidad de profundizar muchísimo en el tema, que a veces no es el propósito. Alguien solamente quiere saber, pues ahí porque eres mi amigo, no te quiero escuchar. Pero para los que de verdad estaban interesados y que iban así con un ojo crítico, ¿no? A ver y a ver en las matemáticas y qué fue lo que escribiste allí, para ellos también me los quería un poco echar al bolsillo. Y entonces, ¿qué se me ocurre? Pues que, por ejemplo, fíjense, en este cuadrito que está acá está el principio de operación de la técnica. Aquí dice que el espectro de potencias viene dado como la transformada de Fourier de una función W de H. Y ya, el WH se define así, pero así como, oye, ¿de dónde salió todo eso, no? O sea, ¿de dónde te estás sacando toda esta teoría? Pues en este póster aquí le había hecho un huequito y de ese huequito se podía jalar un pizarroncito, ahí sale. Entonces uno podía jalar un pizarroncito y entonces estaba así como toda la deducción matemática, ¿no? Entonces había ahí una información, digamos, tanto oculta. Y eso lo que hacía era, pues esencialmente las personas se ganaran así como una estrella, ¿no? Así, sí, porque luego la gente se emociona mucho con eso, los que están realmente interesados. No, pues sí, mira, se hace así, se pasa de aquí para acá. Y, wow, oye, no, me sorprendiste, ¿no? O sea, no, que ver estas cosas. Solo una idea, o sea, no necesariamente todo tiene que ser así. Aquí la invitación es a que ustedes piensen en su contenido, en lo que quieren mostrar, y bueno, ¿cuál es la mejor forma de llamar la atención? A mí me ocurrió que así podría ser. Seguramente ustedes en sus temas particulares pueden tener otras ideas, obviamente mucho mejores que esta. Aquí hay una imagen de cómo funciona y pues pueden ver mis manos de que se está ahí jalando el pizarroncito. Y para los que se preguntan, bueno, ¿y cómo funcionaba esto por atrás? Pues era así, ese era el sistema ahí, mecánico, pues que no es nada del otro mundo, ¿sabes? Ponerse uno curioso, ¿no? Unos cartoncitos, pegarlos ahí con tape y lograr de que se desplace, ¿no? Bueno, esa era la primera idea que les quería compartir, ¿no? Un póster interactivo. Wow, aquí Dynamic Slide, denme un momentito. La segunda, pues creo ahorita es que estuve editando y se me perdió entonces una diapositiva. La segunda idea que les quiero también compartir es de que, bueno, hoy en día y más con el 2020 y lo que va del 2021 con lo del COVID, pues obviamente ustedes dirán, no, pero pues ya también las posibilidades de presentar un póster presencial y pues, ya puede ser, pues hoy particularmente están reducidas las posibilidades, ¿no? Y muchísimos póster y muchísimos trabajos se están presentando en línea. Y también allí es, bueno, ¿cómo una presentación en línea podría hacerse interactiva y cómo podría lograr que una presentación de un póster en un congreso virtual, pues también como tener ese tipo de interacción con las personas? Déjenme, les muestro una segunda experiencia que tuve, esa fue el año pasado. Acá está. Este es un póster que presenté en el Congreso Nacional de Física aquí en México. Fue tema de mi tesis de doctorado, de un artículo que publicamos, pues algunos de los que me escuchan seguramente lo han escuchado también. Y entonces aquí en este póster lo bonito era el mismo propósito, o sea, ahorita ya tengo otro tema, ¿y cómo puedo lograr de que las personas, bueno, uno, contarles una historia que sea entretenida y dos, ¿cómo puedo lograr la interactividad? Porque una vez que, como que si se puede romper esa barrera, digamos, de que hace que solo haya una persona que habla, sino permitirle que el otro interactúe, valorar sus ideas, en fin, pues entonces yo creo que
ambos ganamos, o sea, gana el que escucha porque está escuchando algo nuevo y el que expone porque no sabes a quién tienes allí y de pronto te puede estar, no sé, dando soluciones de algo que tú no habías visto, ¿no? Entonces, para este póster, bueno, aquí elegí un formato, como era en línea, pues no podría mandar un PDF. Casi todo el mundo manda un PDF. Y está bien, o sea, un PDF bien logrado, con buenas imágenes, así, bien bonito, se agradece, ¿no? Pues, quise ser tantito más creativo y dije, no, pues mira, es en línea, le comenté también al asesor de tesis, hagamos una página web, como si fuera un póster, pero página web. Eso nos abre un montón de posibilidades. Por una parte, obviamente a las páginas web, a diferencia de los pósteres, a diferencia de los documentos PDF, pues se les pueden agregar imágenes, cosas animadas, ¿no? Pero más que imágenes GIF o algo de ese tipo, es, por ejemplo, lograr de que qué tal si le permitimos a las personas que se conecten, que además de veras exploren y guiarlos más o menos en la dirección que nosotros queramos y que ellos le muevan a las cosas. Entonces aquí le hice un applet, esto tal vez ustedes o algunos, no sé, pueden pensar que esto se ve muy elaborado, en realidad es muy fácil. Está hecho en GeoGebra, no sé si lo conocen, un software de geometría y para, les enseñan para primaria y secundaria, pero yo lo he usado para hacer trazos de rayos, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, pues dice el dibujo una lente y una pantalla, y qué pasa si una fuente está delante o detrás del foco, ¿no? Entonces estas rayitas que están acá, las rojas, son así como el frente de onda, ¿no? Solamente si esta es una fuente puntual y está antes de la distancia focal, pues cuando uno se mueve, el frente de onda que llega a la pantalla, pues va a tener diferente curvatura dependiendo si estamos detrás o delante de la distancia focal, ¿no? O sea, dependiendo de este puntito. Y como pueden ver, obviamente, exactamente a la distancia focal, el frente de onda que le llega a la pantalla es un frente de onda plano. En fin. Entonces, bueno, es una idea muy básica. Yo creo que está en la introducción de casi todos los libros de óptica. Pero pues nosotros no queríamos, el póster no era esto, ¿sí? Sino que era cómo podíamos usar esas ideas para construir pues un elemento óptico diferente, que era más o menos lo que quería llegar. Entonces, si no hubiese un punto, sino que hubiesen dos, pues y lo que se graba sobre la pantalla es la superposición de dos frentes de onda, el punteado y el continuo, ¿no? El rojo y el azul para los que no sean daltónicos. Entonces, por ejemplo, aquí se graba pues la función de interferencia, que es una función ahí de chirpeado, ¿no? Es una placa sonora de Fresnel, esencialmente. Entonces, dependiendo de dónde se pone, pues aquí la gente interactuó y mientras yo movía y las personas también ahí en su propio página web, pues o sea, teníamos los dos sitios abiertos al mismo tiempo, ellos también le podían ir moviendo, salían cosas interesantes. Entonces, bueno, pues esto aquí, algunas imágenes para completar los argumentos, ¿no? Y que luego, ¿cuál era el modelo analítico? Pues lo que hicimos fue esencialmente esto, ahorita no viene tanto al caso. Y fíjense, aquí, esto, digamos, para llegar a este desarrollo, pues es varias páginas de matemáticas, ¿no? Pues no voy a poner en el póster todas las matemáticas, o sea, la gente tampoco las voy a aburrir. Entonces, por ejemplo, en últimas, acá lo que quise lograr fue digamos, como una diapositiva que ilustrara en esencia todo el proceso, ¿no? Este es el resultado, digamos, la master equation a la que llegamos. Y entonces, paso por paso, pues al leer los numeritos, pues se va viendo de que, aquí tenemos una transformada de Fourier de dos cosas, ¿no? La función de yo no sé qué, la multiplicada por esta función que le llamamos A de Z, y hay un término de fase, cuando esto se combina, sale aquí, es más o menos lo que se habla en el paper, ¿no? Y cómo lograr para que esto se mueva y otras cosas. Aquí, pues, unos resultados experimentales, que esto sí es una imagen estática. Estos son una de cómo lo hicimos en el lab, ¿no? Más imágenes experimentales y aquí pues una animación allí de cómo, qué fue lo que hicimos en el lab. O sea, era algo muy sencillo, aquí está el elemento óptico diferente que nosotros diseñamos y en fin, ¿no? Algunos resultados relevantes, algo así, pues más o menos, y pues eso salió publicado. Bueno, una imagen allí ilustrativa. Les quiero mostrar esto es porque digamos, otra alternativa
para presentar contenido, ¿no? O sea, si uno, entonces piensen, o sea, si tenemos algo que es en línea, pues eso nos abre otras posibilidades, ¿no? Y siempre de que uno no abuse de la confianza y, digamos, pues digamos, de las personas, pues ahí nos podemos poner muy creativos, ¿no? Entonces va el mensaje, y no quiero de pronto que esto suene mal, pero lastimosamente, o sea, yo creo que o sea, pues hay unas tendencias, ¿no? O sea, y lastimosamente, o sea, muchos investigadores, más que todos los que son de más atrás, o sea, a veces son tanto reacios a, pues a dar la oportunidad para que se haga de una forma diferente. Algunas me pasó cuando estaba en la maestría de que iba a presentarle un póster y entonces lo mismo, se me ocurrieron unas cosas así que yo decía, ay, qué interesante, ¿no? O sea, pero si aquí esto va a resaltar tal otra cosa. Y recuerdo que en algún momento así mi profesor de tesis en ese momento me decía como que, no, no, no. O sea, ni locos, ¿no? No los presentamos así. Yo como que sentía que me cortaban las alas, o sea, yo ahí puedo ser muy creativo, ¿no? Bueno, ustedes negocienlo con sus asesores de tesis, pero yo creo que hoy son otros tiempos, se vale hacer cosas interesantes, o sea, para lograr de que una idea, digamos, quede grabada en las personas, ¿no? Digamos, que quede grabado en la red. Aquí voy rápido, esta es, bueno, es una posibilidades que hay, esto con los applets da muchísimas ideas, por ejemplo, acá uno puede subir como sus propias simulaciones, ¿no? Aquí está el GeoGebra que les dije. Sí, creo que en un capítulo, en una workshop anterior del chapter de hace como 2 años, pues lo presenté. Creo que se le cambia aquí el H, no sé. Bueno, uno puede hacer cosas de este tipo. Lo bonito es que puedes lograr que las cosas estén en línea y que otras personas interactúen con el mismo contenido que uno crea, ¿no? Obviamente, pues eso tiene un montón de trabajo, porque hay que ponerse a hacer todo por uno mismo, ¿no? Pero bueno. Uy, ¿dónde están las diapositivas? Acá. Ese era la segunda idea que les quería compartir. Entonces, nuevamente, la primera es los póster impresos. Lo que les quiero compartir, los póster impresos, pues si uno puede hacer de que las personas allí como que sea así algo móvil, interesante, ¿no? O sea, como los niños, pues les gusta mucho ahí así, sale el dinosaurio, ¿no? La segunda es esto, los en línea, quizás poner algo un poco más animado, o sea, nos da esas herramientas que en los póster impresos no tenemos. Y la tercera idea que les quiero compartir, y ya más o menos para cerrar la presentación, es, bueno, y las presentaciones y las diapositivas, ¿no? O sea, ¿cómo puede uno en un seminario llamar la atención? Porque obviamente esto es otro escenario, o sea, en línea es uno, en póster es otro, una presentación oral, como un seminario o una conferencia es otro escenario muy diferente y cada escenario, digamos, tiene sus herramientas, sus puntos a favor y también sus puntos en contra que hay que saber manejar. Y entonces en las diapositivas, ¿cómo qué podríamos hacer? Varios de ustedes y todos, o sea, yo creo que en el departamento de óptica lo he visto varias veces, de que hay gente que hace muy buenas diapositivas, y yo creo que aquí casi todos más o menos tratamos de hacer cosas que sean animadas, ¿no? Siempre una animación capta muchísimo la atención, ¿no? Entonces, esto que les quiero mostrar ahorita es lo que yo creo que es mi mejor diapositiva. O sea, como que es una en la que me he esforzado muchísimo, así me costó horas, semanas, de veras, producir esta imagen. Pero van a ver más o menos por qué, ¿no? Es una animación, lo presenté en 2020 en un seminario acá en el departamento. Desde esa fecha hasta ahora, por si los que me escucharon esa vez, Enrique o Juan, o sea, ha cambiado la diapositiva, ya tiene otras cosas, ya está mejorada. Los detalles son mínimos, no sé si se dan cuenta, pero bueno, entonces, esta es una diapositiva en la que pues, yo lo que quería mostrar es cómo funciona una técnica de tomografía de coherencia óptica que se llama el Master Slave OCT. Y bueno, para ponerlos en contexto así rápido, ahorita no se pregunta mucho qué es el OCT. Bueno,
Es una técnica que esencialmente usa dos interferómetros, en su versión, digamos, idealizada, dos interferómetros para poder reconstruir la imagen en profundidad de un objeto que ponemos en este interferómetro que está acá. Este se llama el esclavo, este se llama el maestro, y tenemos como fuente de iluminación un láser sintonizable. Bueno, entonces hay dos interferómetros, obviamente aquí hay dos fotodiodos, uno para cada interferómetro, interferómetros de un Twyman Green, el de siempre, o sea, el que vemos en nuestro curso de interferencia, que las funciones de interferencia son cosenos y todo esto, ¿no? Es lo que se detecta acá. Y entonces tenemos un láser sintonizable y bueno, cuando hice esta diapositiva pensé, no, pues, o sea, primero, es interesante, pues, que se viera el láser sintonizando, ¿no? O sea, si es sintonizando, entonces, bueno, ahí le puse un videito, pues, pero aquí lo malo es que no sé si el internet da para el ancho de banda para que se vean las oscilaciones, espero que sí. Entonces aquí, digamos, el láser está, ahí como se ve más o menos, el láser está sintonizando diferentes longitudes de onda, números de onda, como están allí. Entonces, obviamente, como este láser es un esquema únicamente, o sea, el láser, no es que el láser tenga dos salidas, seguramente se partió con un espejo o algo así, pero pues el láser ilumina los dos interferómetros, por aquí y por acá, con la misma fuente de luz, ¿no? Y entonces, cuando uno hace esto, bueno, cuando uno hace los cálculos, se mete en la teoría de la interferencia de un interferómetro de Twyman Green, se da cuenta de que la función, la señal de interferencia que se produce en uno u otro interferómetro, pues es una función cosenoidal. De hecho, es una función 1 más coseno de 2kh, donde el 2h es la diferencia de camino óptico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este interferómetro, en el maestro, en el que está al lado izquierdo, si el espejo está ubicado en esta posición? Fíjense que los brazos no son iguales. Cuando uno hace los cálculos se da cuenta de que pues, sale una función coseno y la frecuencia de esta función coseno pues la controla la diferencia de camino óptico. Si la diferencia de camino óptico llega a ser cero, entonces pues si la diferencia de camino óptico es cero, entonces la función de interferencia que sale es una constante, pues sería un coseno de frecuencia cero. Pero en la medida de que uno va moviendo el espejo, entre más mueve el espejo, digamos, genera un efecto de frecuencia en la función de interferencia, como les voy a mostrar. Entonces, esto está sintonizando en esta técnica que es el SSOCT. Entonces, cuando lo movemos, cada vez que lo movemos, dependiendo de la posición del espejo, salen diferentes señales de interferencia. Por ejemplo, aquí, pues la diferencia de camino óptico es grandísima, entonces la frecuencia del coseno pues, es súper alta, ¿no? Bueno, eso por el lado del interferómetro maestro. ¿Y qué tenemos del lado del interferómetro estado? Pues ahí es lo mismo, tenemos dos espejos, bueno, como un interferómetro con dos capas, ¿no? Básicamente, aquí es como si tuviéramos dos reflectores. Entonces, la capa 1, ¿qué va a pasar acá? Pues lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo interferómetro, solo que está del lado derecho. Entonces, la capa 1 que está allí titilando produce esta señal de interferencia. ¿De por qué esa? Pues dependiendo de la diferencia de camino óptico, ¿no? Y la capa 2 produce esta otra señal de interferencia. Ahora, y se preguntarán, ¿y? Pues sí, ¿no? Dos señales, dos interferómetros. Bueno, pues el término clave en la tomografía de coherencia óptica, bueno, en Master Slave OCT, es que uno con estas dos señales, la idea es hacer una correlación entre las señales producidas de un interferómetro con el otro. Y ustedes recordarán, y más que son, digamos, yo creo que la mayor parte del público que tengo es de posgrado, que cuando uno hace una correlación, esencialmente lo que logra es hacer una comparación entre funciones, ¿no? Si las dos funciones son las mismas, entonces tenemos un máximo de correlación, y si las dos funciones son muy diferentes o diferentes en general, pues digamos que la correlación es baja, ¿no? Entonces uno aquí puede hacer exactamente eso. Entonces grafiquemos en el eje vertical la magnitud de correlación y hagamos las correlaciones. Entonces las señales azules del maestro están fijas, esas se capturan una sola vez, es como la calibración del sistema. Uno va, las mide, las deja allí, y luego medimos las señales del interferómetro
es clave. Y cuando ahí hacemos la correlación, aquí da 0, aquí fíjense, es muy buena la correlación, por eso da así una cosa, un pico muy alto. Y en el resto, pues las correlaciones son bajas, ¿no? Entonces, pues por eso esta curva está próxima a 0. Y hagamos ahora la correlación con la segunda señal. Entonces ahí la correlación da baja, 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 y ahí la correlación es alta, entonces volvemos otra vez a tener un máximo de correlación y luego pues vuelve y cae, ¿no? Entonces, este cálculo de correlación, en últimas, la señal que nos produce, digamos, el resultado de la correlación, son estas dos cuasi deltas de Dirac, ¿no? Y entonces, ¿y eso qué significa? Pues ahí está la idea, o sea, el OCT lo que persigue es tener una imagen en profundidad del objeto que tenemos aquí en este interferómetro. Y este objeto tiene dos capas. Entonces, como tiene dos capas, pues por eso nos salió dos deltitas, ¿no? Bueno, era obviamente esto le falta el background, ¿no? De cómo llegar acá, pero les quería mostrar esta diapositiva para que vieran más o menos cómo a lo que quería llegar. Y finalmente, pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Sí? O sea, ¿cómo se puede lograr? Pues en pocas palabras, lo que mi sugerencia es de que esto se logra con imaginación, con creatividad, con buen criterio, con buen sentido, ¿no? Y con muchísimo trabajo, ¿no? O sea, no crean que las cosas salen desde la noche a la mañana. O sea, hacer una cosa tan simple como sentarse a hacer un dibujo de una línea para que quede bien hecha, consume tiempo, ustedes mismos lo saben, ¿no? Entonces, pues es como básicamente mi consejo. Y pues ya, eso es lo que quería compartirles. No sé, Juan.